Hola, bienvenidos Hola. a este podcast. Gracias, Frank, por estar aquí conmigo. Hola, mi nombre es Georgina González Mendívil y aquí estoy para platicar con Frank. Yo soy Francisco García y esto es Licencia Narrativa, un podcast donde hablamos sobre películas que antes eran libros. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro y una película sugerido por ti, Geo. Es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Yo sabía sobre ese libro porque toda mi familia es de sus libros favoritos y yo nunca lo había leído ni había visto la película. Es de esas películas que yo me acuerdo de mis papás viéndola cuando yo era chiquito y de haber pensado, wow, es una película de grandes, ¿no? y que obviamente yo ni le entendía lo que estaba viendo, ni la vi después, ni nada. Años después yo pensaba como, ay, debería ver esa película en algún momento, es como una película importante. Y que hasta que decidimos hablar de ella ahorita, me di la oportunidad. Pues qué bueno que te diste la oportunidad. Mira, esta es una historia que a mí me tocó conocer cuando iba saliendo, cuando estaba siendo publicada. Ujú. Y algo muy curioso, este es un libro que mi mamá compró y que ella estaba leyendo y yo me lo encontré en la mesa de la cocina de mi casa. Dios mío. Entonces, en lo que estaba, sí, o sea, en lo que estaba el desayuno, yo agarré el libro Ujú. y me puse a leer. Y como es un libro muy ágil, Eh, o sea, avancé muchísimo. ujú. Y haz de cuenta que tuve que agarrar otro separador de libros para respetar el de mi mamá y yo poder seguir avanzando a lo largo del día, ¿no? Entonces, imagínate, sí fue así como que del destino que me lo encontré en la cocina. Ahora que lo mencionas, sí es un libro muy fácil de leer y eso es algo que yo no me esperaba, porque lo leí ahora que nos pusimos de Ajá. acuerdo para hablar de esto. La verdad, por la forma en la que la gente hablaba sobre él, porque a mí me tocó, creo, estar en medio de las dos generaciones que les tocó este libro propiamente disponible. O sea, me tocó, para mí que saliera la publicación del libro, eso fue como de mis papás, ¿no? Salió en 1989 y entonces para mí era como un libro de grandes, pero después a mis hermanos menores les tocó que ya se los encargaron en la escuela, o sea, gente que lo había experimentado cuando lo publicaron, después dando clases, se los encargaba a adolescentes. Y yo para ese momento ya estaba en la universidad, entonces no me tocó en ninguno de los dos contextos. Y sí me tocó que, o sea, hablando de los trapitos al sol, ¿no? La vida familiar, pero lo que sí me tocó es que, pues sí, mis papás y mis hermanos hablaban sobre cómo agua para chocolate y decían, los dos bandos diciendo, ay, es que está bien padre, ¿no? Y yo así en medio como, ay, pues ese libro como que no me tocó, como que no estuvo disponible cuando yo hubiera tenido el interés, como que la película ya era como demasiado vieja para mí en ese momento, entonces no la busqué propiamente, dado el contexto de que era para mí simultáneamente un libro de mis papás y un libro de la escuela de mis hermanos. Yo esperaba que fuera difícil de leer, no sé por qué. Yo Bueno, pensé que iba a ser como un clásico de la literatura difícil y también creo que es un sesgo mío. Yo cuando escucho que algún libro se encargó en la escuela pienso así como, ok, hay que estar leyendo la Wikipedia para entender qué sucede, va a usar palabras raras, va a ser como una cosa que hay que apreciar en contexto, no algo tan cercano a mí como este libro, porque cabe mencionar, mi abuela materna era de Coahuila. Entonces todo lo que sale en el libro culturalmente para mí era como, ¡ay! Esto está muy cercano. fíjate que no te puedo culpar de que tengas esa idea de los libros de la escuela porque realmente yo con todo y dedicarme a la docencia Ujú. todavía sigo pensando en eso, ¿no? Yo trato de hacer elecciones que no vayan para allá. Pero fíjate que justamente pienso que algo que le ha hecho daño a este libro en cuestión de crítica literaria y en cuestión de su valoración, más allá de algo padre hacia algo valioso, es justamente que es fácil de leer. Ujú. Y siento que desde la crítica literaria se le ha despreciado mucho, porque es un Sí. libro fácil, es un libro de mujeres y es un libro light. Entonces, por lo tanto, Ok. es un libro que no merece tanta atención, cuando yo pienso que es un libro que tiene muchos elementos que son muy rescatables y que nos hablan completamente de tanto de la cultura mexicana como de una técnica literaria que tal vez ahora sea muy normal, pero en su momento no lo era, en su momento fue un libro muy innovador Ujú. y que logra presentar la dinámica también de las mujeres, de la relación madres e hijas, de una manera pues bastante descarnada para el momento en el que lo está presentando. Sí.
La verdad, sí, habiendo empezado con Mujercitas, la verdad creo que nos fuimos hasta el otro extremo de la toxicidad de hermanas y madres. O sea, creo que va a ser una escala en la que trabajemos y que en medio estén las hermanas Downton Abbey, porque ¿qué onda con la toxicidad, bueno, no sé, no quiero decir maldad aún, eso vamos a discutirlo. Pero, ¿qué onda? Yo sí dije, esto no son las hermanas March. Estas hermanas todas se llevan mal, todas tienen un conflicto, todas tienen un show que llevar a cabo, o sea, está cañón. Sí, es un libro muy fuerte en términos de las verdades que dice, pero es un libro ligero en la Ujú. manera en que, y los vehículos literarios que utiliza para llevarnos, ¿no? Y bueno, quiero empezar justamente por el gran vehículo literario que es, la espina dorsal de este libro, que es el ser un recetario al mismo tiempo que es un libro. Yo Entonces, quería, justo sí, estaba emocionado de platicar contigo sobre esto, porque no digo que sea una conexión necesariamente directa, pero me recordó mucho a tu libro Gorda. Dije yo, sí, así, no recordarme en el sentido de que pienses son libros similares, porque no lo son, sino en la forma en la que habla sobre la preparación de comida y en la forma en la que habla sobre la cocina como lugar de encuentro de dinámicas familiares. Eso siento que lo exploras sí, en tu libro, ¿no? sí, sí, definitivamente para mí son temas muy importantes que probablemente de ahí viene mi conexión con este libro. No te voy a decir que es mi libro favorito porque no es cierto, pero Ujú, sí me gusta mucho el libro y sí lo valoro mucho y creo que esa parte de la cultura mexicana, del tener la cocina como un lugar tan importante, me ujú, parece maravilloso, ¿no? Me parece que poner a la cocina como el corazón del hogar es un ujú, acierto que tiene este libro porque creo que aunque es una verdad muy evidente y cualquiera pudiera decir, ay, pues obvio, sí, nada más que hasta ujú, 1989 que sale publicado este libro, nadie lo había dicho. Entonces creo que este ujú. es uno de los aciertos de Laura Esquivel, el poner sobre la mesa, no fue intencional la relación, ¿verdad?, de la mesa y la cocina, pero sí el poner sobre la mesa este asunto que es muy importante para un montón de familias. O sea, muchas dinámicas familiares se llevan a cabo a lo mejor preparando los tamales de Navidad o el pozole de Ujú. Año Nuevo. Y es justamente alrededor de la cocina y de la mesa de la cocina y de las hornillas y de los platillos que esta historia va agarrando todo su, pues toda su fuerza, ¿no? Todo su gravitas. Y tiene sentido, porque ahora que lo mencionas, sí es muy intuitivo, ¿no? Tener una historia sobre una dinámica familiar y centrar en la cocina, pero no puedo pensar en otro ejemplo de una novela mexicana que haga eso, y menos una moderna. Siento que tal vez hay ejemplos más antiguos donde como el layout de la casa habla sobre la relación de la familia, pero en eso sí lo veo innovador. Y ahorita que hablabas acerca de Laura Esquivel y del menosprecio a este libro, eso es algo que noté cuando estaba investigando porque, como te decía, yo no sabía mucho sobre este libro. Entonces me puse a investigar opiniones y críticas y una cosa que encontré es que como que no hay tan disponible porque precisamente está este menosprecio hacia el libro por ser sencillo. O sea, usan estos términos, ¿no? Es como es muy sencillo, es muy fácil, es muy, pues, de mujeres también. Y también hacia Laura Esquivel misma, ¿no? Como que encontré varias cosas que decían, es que no es escritora, es política, es que ella y su esposo trabajan juntos, es que una serie de cosas que es así como, es escritora, pero o sea, publicó este libro buenísimo y dos subsecuentes en una trilogía, pero no cuenta, ¿no? Por diversas razones, vamos a hacer como que no cuenta. Y eso me sacó muchísimo de onda porque igual otra cosa que yo por alguna razón había asumido y que me había convencido a mí mismo y tenía en mi mente era que yo pensaba que si es un libro muy importante, pues la escritora es muy importante también, ¿no? Yo pensaba, evidentemente va a ser una escritora muy respetada y que va a haber muchas así, no sé, mucha información acerca de su punto de vista, de cómo hace su trabajo y demás, y no encontré tanto, ¿eh? Me sacó un poco de onda eso. Es que mira, creo que el libro sale en un momento donde toda esta valoración de lo femenino en lo literario no existía. Y además
creo que Ujú. fue como un beso del diablo el hecho de que se haya hecho la película tan rápido y que la haya hecho su esposo, porque pues se inserta en esa narrativa, ¿no? De que no, es que el trabajo de ella no vale realmente, es el esposo, o sea, es porque es su esposa Ajá. que este director retoma la historia y por eso la hace. Entonces, creo que es una narrativa muy ochentera de cómo se llevaban las relaciones entre hombres y mujeres y creo que se queda al menos hacia el público muy estancada ahí. Creo que es una de esas novelas donde la película llegó a tener mayor valoración artística que la obra original que Ujú. es la novela. O sea, creo que la película ha recibido muchos más comentarios positivos en cuestión, pues, de premios, de reconocimiento Sí. internacional que la novela, ¿no? Y pues habiendo leído la novela, al menos para mí, yo digo, la película se queda corta en muchas cosas. O sea, digo, ya si ya vamos a empezar a hablar de eso, la película para Sí, sí, mí sí, tiene, adelante. la película para mí tiene un casting, ¿cómo decirlo? Flojo, perezoso. O sea, la película tiene un casting que se hace con Sí. lo que había disponible y nunca pensando ni en la descripción del personaje dentro de la historia, ni en las características físicas que se dicen del personaje. Por ejemplo, tienes un Mario Iván Martínez que aparece como el doctor John, que no me acuerdo ahorita su apellido, pero Ujú, ujú. el doctor te dicen que es guapísimo y con todo el perdón y el respeto para Mario Iván Martínez, pues Mario Iván Martínez no es guapísimo. Y entonces, pues no se Sí, no. entienden ciertas cosas. O sea, se supone que el doctor tiene que ser tan guapo que pueda por un momento sacar a Tita, la protagonista, del drama en el que está metida, ¿no? Con el que fue su Sí. novio y ahora es su cuñado. Pero no está eso presente. O Ujú. incluso el físico de las hermanas no corresponde a lo que nos están diciendo. O, Sí, no, yo no, sí, no había entendido eso, sobre todo con Rosaura, ajá, porque en la novela es un elemento muy importante de la historia el cambio físico de Rosaura después de casarse, y en la película no transmite eso para nada. Yo no vi esa parte. en la Ah, y película ahora que lo hay como dices, una escena. sí, no, y ahora que lo dices, el actor que es Pedro, Marco Leonardi, Ujú. yo durante viendo la película pensaba, se oye raro él, como que no es, Está y doblado. después me enteré, está doblado porque es italiano, y Ajá. no solo es italiano que creció en Australia, o sea, ni siquiera alguna conexión con el habla hispana, sin No, nada. nada, eso está raro. Al principio hasta pensé, ¿sabes qué? Que tal vez la calidad de mi streaming estaba mal, pensé así como, ¿está viéndose mal la película o por qué como que no se oye lo que está diciendo él? Sí, entonces, aunque obviamente el script está cuidado porque la autora está participando también de la adaptación de su novela, pues tiene esos detalles que a mí me parece que la verdad, siento, solo si eres lector, te molesta. Si tú conociste la historia directamente en la película, pues sí, a lo mejor te molesta el doblaje de Marco Leonardi, a lo mejor te molesta el manejo de la luz, que es un manejo, me Ujú, parece a mí, muy del cine de oro sin la necesidad de serlo, o más bien, muy imitando la ujú, proyección o sea, de ahorita respecto al cine de oro mexicano, porque te aseguro que el cine de oro estaba perfectamente bien iluminado, nada más que a nosotros nos llega en blanco y negro o en sepia y pues ya no se ve igual. ujú. Pero creo que te digo, creo que la película ha recibido mucho más aclamación internacional de lo que la novela ha logrado. Y con todo eso, la película es difícil de ver hoy en día porque ¿sabías tú esto de que tiene dos versiones? No, a ver, cuéntame. Sí, bueno, esto empieza, yo tenía una intuición de esto, porque yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito y veía a la gente grande viéndola, hubo dos escenas que o sea, yo no la vi completa, evidentemente, pero me acuerdo de dos escenas que así como de reojo vi de chiquito y que me marcaron así, que dije yo, ay, es que esto está súper dramático. Una de ellas era cuando Tita regresa de Texas a cuidar a su mamá enferma y que le da Ajá. el caldo y la mamá no acepta el caldo porque dice que sabe amargo. Y la otra es la escena final, ¿no? La escena de sexo así Sí, sí. intensísima entre Tita y Pedro. Resulta que esa es la versión mexicana de la película, que es más Ok. larga y que enfatiza mucho más como la parte moralmente cuestionable del personaje de Mamá Elena.
Ajá. y aparte enfatiza mucho más la vida sexual de Tita. Entonces, esos dos elementos son muy importantes en la novela y y en la versión mexicana de la película están muy presentes. Pero cuando le iban a distribuir internacionalmente, la tomó Miramax, que es la empresa de los hermanos Weinstein, ¿no? Infames Mm, hoy en día. Y ajá. entonces, con su instinto mercadológico, le cortaron aproximadamente 10 a 15 minutos a la película para hacerla más apetecible a los gustos estadounidenses. Y entonces le cortaron las escenas de sexo prácticamente todas. No. La escena final es muchísimo más cortita. Enfatizaron que el personaje de mamá Elena quería lo mejor para Tita y estaba haciendo lo que sabía, lo que podía con la información que tenía y no tanto como las partes donde es así de, no, si es una señora vengativa y, o sea, decir que es mala ya es tal vez un stretch, pero pues sí tiene escenas donde uno dice, bueno, es que estará traumada, pero ¿qué le pasa, no? Y mucho de eso se lo cortaron porque los Weinstein pensaban que tener una figura materna con esas características sería ponerla como la villana y eso cambiaría la dinámica de la película. Y entonces la versión gringa es la que está disponible en streaming, esa es la que vi yo recientemente, y no tenía esas escenas de las que yo me acordaba y que yo dije, ¿qué onda? Y la verdad, he de decir, hace la experiencia bastante peor. O sea, Oh, hace la película no. mucho más aburrida, le quita, sobre todo con las escenas estas donde Tita regresa a cuidar a su mamá, le quita gran parte del peso de que Tita después encuentre el diario de la mamá, ¿no? Porque se supone que Ujú. esa parte en la novela también sale, es como el clímax de la relación tóxica entre Tita y su mamá, ¿no? Es cuando Sí, sí. Tita dice, es que no mames con esta señora, ¿qué le pasa, no? O sea, es así, llega a un nivel de ebullición donde después, cuando ya Tita puede empatizar con ella, es como, bueno, o sea, entiendo que tuvo sus cosas, pero igual, ¿qué onda con ella, no? Entonces, eso de que hay dos versiones y que la versión internacional no es la versión mexicana, se me hace muy impresionante, porque yo pensaba como, pues por eso no ganó ningún Oscar, o sea, porque Pues está un sí. poco más, está aburridona la versión gringa, o sea, puedo ver por qué. Y aparte, una de las motivaciones para hacerla más cortita era que decían que nadie iba a querer ver una película mexicana tan larga, ¿no? Nadie iba a querer ver una película del tercer mundo que pues tuviera tanto desarrollo de personaje y más bien lo que querían ver era como un monito en la historia y listo, ¿no? Algo más rápido, algo más limpio. A mí me sacó mucho de onda enterarme de que ni siquiera puede uno ver la versión que es la que salió, ¿no? Hay ahí una serie Uy. de censuras y controles. Fíjate que yo la vi, pues hace 2000 años, ¿verdad? O sea, la vi cuando salió y la vi en la Cineteca. Yo estaba en Ciudad de México cuando Ah, esta película salió al mercado. Pues la fui a ver con mi hermano a la Cineteca, nos divertimos mucho, yo ya conocí el libro. Y pues a mí justamente lo que me gusta es la complejidad de todas esas cosas que me comentas que le cortaron. Lo que yo sabía era que en Europa fue muy apreciada la película y la novela porque es ujú, contemporánea o es muy cercana a otra película que se llama El Festín de Babette, donde también está mm, muy basada me, en la comida. me Entonces, suena, pero creo que no la he visto. yo sí la Ujú, vi, pero hace mucho de esas que ya no me acuerdo súper bien, pero sí recuerdo que Babette gasta una cantidad de dinero así que pues no lo tiene o apenas lo tiene, o sea, en una celebración, en este festín para todo el pueblo y pues ujú, también es un homenaje, ¿no? A la preparación de comida. Me llama mucho la atención ah, porque yo siempre siento que cuando hablamos desde el punto de vista antropológico, el enfoque europeo es muy como decir, mira, lo latinoamericano, lo africano, lo asiático, ujú, qué folclórico, qué curioso. sí, Entonces, a mí eso me da mucha flojera, me parece muy aburrido, me parece una postura todavía colonial que, por favor, claro. creo que tenemos suficiente información como para hacer un análisis más profundo, pero por lo mismo disfruto mucho cuando no se pueden hacer para otro lado, ¿sí me explico? O sea, cuando ellos Ujú, están en la misma tradición y costumbre de lo mismo, porque, oye, la comida es del ser humano, no claro. es del mexicano, del chino, no, o sea, la comida, la conexión de que con la tierra, el alimento, la familia, el hogar, es una cuestión universal. Entonces, creo que a mí eso siempre me ha, Ujú. me ha llamado mucho la atención.
lo que me recordó es el cine asiático más bien, porque hay dos películas. Una que se llama Tampopo, que es japonesa y es del 85. Tampopo es es un nombre de mujer, es el nombre del personaje principal, significa diente de león. Que trata de una señora que es viuda y tiene un hijo y que tiene un restaurante de ramen Ujú. que le sale muy mal, su ramen está bien malo. Y entonces en una de esas llegan unos camioneros y le dicen así como, oiga señora, no manches, su ramen está de la patada. Y ella les dice, ay, es que, o sea, estoy yo batallándole, o sea, si me enseñan cómo hacerlo, yo lo hago, pero necesito ayuda. Y Ajá. entonces es como un western, haz de Sí. cuenta, pero donde la misión es lograr que la señora tampoco haga buen ramen. Y entonces trata de cómo están buscando hacer el caldo más rico y cómo le enseñan a que hay una escena como de intriga donde tiene que robarse la receta del caldo y la receta de los fideos y está todo intercalado aparte con escenas así como que no tienen nada que ver con la historia, pero tratan de episodios chistosos en la relación de los japoneses con la comida. Entonces, por Ok. ejemplo, uno bien chistoso trata de que están en un restaurante y hay una clase de etiqueta para señoritas donde una señora les está diciendo, si quieren tener un marido occidental, lo que necesitan es no hacer ruido cuando coman. Entonces, le sirve espagueti, no Ujú. ramen, y les dice, el espagueti tienen que ponerlo en su tenedor con la cuchara, que no se vea, y luego comerlo sin emitir un solo sonido. Y pues todas las señoritas japonesas están así de intentándolo, pero pues no lo logran, así hacen ruido comiendo y en eso se escucha un ruido comiendo así intensísimo y voltean y es un señor blanco comiendo espagueti. Y él está así de que le vale, ¿no? Él está allí haciendo su ruidazo y las señoritas japonesas así lo ven Impactadas, extrañadísimas ¿no? y entonces dicen, ay, bueno, y comen su ramen, su espagueti así, ya les vale, ¿no? Y entonces la película está hermosísima porque pues, es como prácticamente un camino del héroe. O sea, Tampoco es una heroína que logra ser el mejor ramen de Japón y al final está orgullosísima. Y no hay ninguna historia de amor, no hay nada así que digas tú, ay, bueno, esto tenían que hacerlo así. Sino es la historia de ella y su ramen y de lograr esto. Y además, pues las escenas de la preparación de la comida, del disfrute de la comida están bien padres. Y la otra es una película taiwanesa que se llama, en inglés se llama Eat, Drink, Man, Woman. Y en español creo que lo tradujeron literalmente así, comer, beber, hombre, mujer. Pero en realidad lo tradujeron mal porque el título en chino son dos palabras compuestas. O sea, tradujeron con los cuatro caracteres individualmente, pero Ah, son dos palabras compuestas. En realidad sería como dieta y sexo. Es como ah, una igualito. cosa así como igualito, ¿verdad? Y que, o sea, mucho más evocativo, la verdad, pero que se trata de tres hermanas solteras que viven con su papá, que es viudo, y que el papá es chef. Y que el Oh, papá no puede hablar porque es un papá que le cuesta trabajo comunicarse y solo se comunica con sus hijas solteras con la comida, porque les prepara comida y solamente interactúan cuando él cocina y ellas comen. Y entonces cada hija tiene su historia de cómo consigue un hombre en situaciones no convencionales y está bien padre porque trata acerca de cómo la vida familiar como cliché es la estabilidad y es lo seguro y es como incluso la palabra familiar, ¿no? Significa conocido y predecible, cosas así. Pero esta película trata sobre cómo la vida familiar es igual de caótica que la vida fuera de la familia. Entonces, está padrísima. Y también trata de la preparación de la comida, de la cocina como lugar de encuentro e incluso del cambio de roles en la cocina como cambio de roles en la relación familiar. Cuando el papá decide como retirarse y por fin deja que su hija mayor le cocine a él, ajá. es así como todo un cambio en la dinámica y todo eso. Y entonces yo había visto estas películas antes, las volví a ver recientemente después de Como Agua para Chocolate, y pensé en cómo esto de explorar la comida y la cocina como elemento de la historia de la familia, creo que está bastante más explorado en el cine asiático que en el cine mexicano, porque eso es algo que mucha gente me ha dicho, de que Como Agua para Chocolate, la película, es que es prácticamente única. No hay muchas que hagan algo similar o más bien no fundó un género, evidentemente, ¿no? Es una cosa que existe muy en sí misma todavía.
Eso Lo que es... yo te puedo decir es que el libro más similar que yo he visto no es sobre comida, pero es un libro que tiene recetas. Bueno, es una serie de libros. Ujú, Son de Francisco Hagenbeck y Francisco Hagenbeck tiene una trilogía que ahorita no me acuerdo de todos los nombres, pero la última es Por un puñado de balas. Y no, haz de cuenta que la primera se llama Trago Amargo, ya me acordé. Entonces haz de cuenta que él lo que te pone son ok. recetas de cócteles, porque se supone que el Mm, personaje es un detective que pues anda en la onda beatnik, entonces pues toda la vida está tomándose algo o ve a sus clientes en algún ujú, bar, tiene su relación de alto consumo de alcohol. Entonces, cada ujú. capítulo trae una receta de un cóctel. Y aunque el apellido es Hagenbeck, Ah, el autor es mexicano, entonces es ujú, el único ejemplo que yo conozco, no digo que sea el único que existe, pero que yo conozco respecto ujú. a esa tradición de los recetarios. Y creo que también el no fundar un género, pues puede estar relacionado con eso que comentábamos antes respecto a cómo este libro no es valorado porque es fácil, porque es femenino, porque como si fuera Ujú. el pecado de haber gustado popularmente. Entonces ya no tiene valor porque las grandes masas lo consumían. Yo Y siento también que posiblemente es una cosa de formato, que creo, o sea, el libro me gustó, el libro está muy entretenido, tiene mucha profundidad emocional, tiene mucha profundidad de personaje, eso me gustó muchísimo. Casi nada de eso se transmite en la película, pero no sé si viste tú o ubicas el ballet de Cómo va para chocolate. No, ballet no. Sé que en Ciudad de México hay un espectáculo así medio Sí, pues performance donde hay comida. O sea, que hay unas cenas de como que como va para chocolate. Entonces, haz de cuenta que te sirven los platillos eso no sabía. y como que actores te narran fragmentos de la historia y van caminando así a tu alrededor. Sé que eso existe. pero pues no he podido ir para presenciarlo. No, yo no sabía. Ay, pues vamos, ¿eh? Suena Muy padre. bien, Sí. es No, una pero el cita. ballet es del Royal Ballet and Opera House en Londres. O sea, es el Royal Ok, Ballet del Reino Unido. ajá, El año pasado sacaron el ballet inspirado en Cómo va para chocolate de Laura Esquivel. O sea, es qué todo ligado emoción. con Sí, y es con Francesca Hayward, mi tocaya, maravillosa bailarina y actriz. O sea, es de estas bailarinas que es una nueva generación de bailarinas, porque ella actúa. O sea, Mm, estos es ballets nuevo. donde está de ella es más así de, o sea, su expresión facial y el movimiento es técnico, pero también expresivo. Y aparte, el coreógrafo y director es Christopher Wheeldon, que es un coreógrafo de la Royal que ha hecho varios ballets con ellos, pero frecuentemente tienen más elementos de baile contemporáneo y aparte como técnicas de teatro musical más bien. Ok. Entonces, a veces tienen, por ejemplo, partes cantadas, a veces tienen proyecciones, es como más tecnológico, más como si fuera ballet, pero en Broadway, ¿no? Más moderno. Y entonces, ese ballet yo lo vi hoy en preparación, porque también mi familia lo vio el año pasado cuando salió y todos, uy, está bien padre. Y yo así como, ni idea, ¿eh? Suerte. Ahora que lo vi, una cosa que me hizo pensar fue, creo que esta idea, esta historia, tiene muchísimo más potencial en un teatro de la que tiene necesariamente en una película realista. Siento que el realismo de la película perjudica un poco la transmisión de la idea, porque entonces pues minimiza un poco la parte del realismo mágico y minimiza un poco como la parte interpersonal, porque eso no es el género del realismo. O sea, de repente se concentran más en hablar un poco como de la Revolución Mexicana, de lo que, en lugar de lo importante, ¿no? Que es la relación entre los personajes principales, ¿no? Porque creo que es a lo que uno va a esa película. Y en el ballet, no manches, o sea, otro nivel de transmisión de la emocionalidad, de las ideas. O sea, el número donde Gertrudis se prende fuego Ajá. está padrísimo. Y aparte, ay, no, y Mamá Elena en el ballet es como, o sea, el ballet es, aparte tiene como más presencia de lo sobrenatural. Entonces, el fantasma de Nacho y el fantasma de Mamá Elena están muy presentes en todo el ballet, ¿no? Están así en todas partes. Pero el fantasma de Mamá Elena es como una mezcla entre la novia de Frankenstein y la Other Mother de Coraline, haz de Qué cuenta. miedo.
Está cañón, está padrísimo. Eso me hacía pensar en como, ay, pues es que, ¿sabes en qué me hizo pensar? En Mm. Waitress. Ajá, sí. Porque Waitress, la película, está buena. No, Y, pero o el sea, tuvo su musical éxito. Pero el musical es es otro otro nivel, o boleto. sea, otro boleto de divertidísimo, entretenido y aparte de éxito. Yo conozco gente que conoce Waitress el musical y no la película. Y aparte que tú digas, ay, bueno, pues es que la película fue importantísima para la carrera de Kerry Russell, pues como que No, no. O sea, no, pero también creo que ahí, o sea, bueno, además de que Waitress toca la parte esta de la preparación de la comida y la expresión de los sentimientos a través de eso, creo ujú, también que el hecho de que la historia la tome alguien con amor, como hizo Sara Bareilles con la composición de toda esta música, de todo, de todas estas ujú. canciones que le van dando profundidad, porque yo vi la película también en su momento y a mí me gustaba pues por la cocina, ¿no? O sea, me atraía por eso, porque a mí me Sí. gusta mucho cocinar y porque yo soy mala para los pasteles, pero los pies sí puedo con eso. Ujú. Entonces, me encantaba, pero pues era como una película, ya sabes, un gusto culposo. Pero luego ves la Sí, transformación de la historia por medio de la música de Sara Bareilles y dices tú, wow, ¿a dónde puede proyectar sí. el cuidado, el cariño, el respeto de una historia? Pues Ujú. a una adaptación. Porque esto que me estás diciendo del ballet, de cómo va para chocolate, lo que a mí me refleja es eso. O sea, una adaptación que se hace con cariño, con respeto, con el deseo de hacerle un homenaje. Y coincido contigo en lo que decías de la película, que la película se queda plana y se queda corta en comparación a lo que te quiere contar la novela. Ajá. Y me pregunto, a ver qué opinas tú, si no tendrá que ver con la lectura masculina de esa historia. O sea, era lo que un hombre tradicional, baby boomer, Ujú. podía entender o podía rescatar de una novela como Agua para Chocolate. ¿O tú cómo la ves? Sí, yo veo muy claro eso, que definitivamente se nota que el trabajo de Alfonso Arau, el director de la película, fue extirparle casi quirúrgicamente a la novela los elementos que serían interesantes para los hombres, ¿no? Porque una cosa que me brincó mucho a mí es que le quita mucho de la parte emocional a la película, pero le deja el sexo. Y en la novela, esas dos cosas están muy ligadas, ¿no? Están así Completamente. como, sí, completamente. O sea, no puede uno hablar de la vida sexual de Tita sin hablar de su vida emocional y su vida interior, ¿no? Y sin embargo, en la película, pues, no sé si, creo que es cosa de la dirección, porque Lumi Cavazos es una buena actriz, o sea, yo la he visto en otras cosas donde, y tiene Arieles, es una actriz muy reconocida, que evidentemente ser tiesa no es como su forma de trabajar, y sin embargo se nota que en la película de Como hago para chocolate, parte de la indicación era, bájale la emocionalidad, esto es realismo, esto es Revolución Mexicana, esto es Coahuila, inicios del siglo XX, y además, no olvidemos, pues la parte de Miramax, ¿no? Los Weinstein, se Uh -huh. sabe que ellos hicieron esto con muchísimas películas, de incluso ir en contra de lo que los directores querían, en contra de lo que los guionistas querían, y decir, no, pues el corte de la película va a ser este, y me vale, ¿no? Y eso es lo que va a vender. Yo acabo de ver un documental sobre la película esta Grace of Monaco. ¿Tú ubicas esa película? Es Es una de la que... Nicole Kidman. Ah, sí, sí. Es que esa era mi duda, porque de repente las veo y no me sé el Ajá. título, pero sí, sí la vi. Entonces es una Nicole Kidman que está bien mala, lo cual no es una oración que uno diga muy frecuentemente, ¿no? Ay, esa película de Nicole Kidman está malísima, pero esa No. está bien mala y al parecer es una historia súper compleja entre pues, lo que quería el guionista, lo que quería el director, lo que el guionista era gringo, el director es francés y Weinstein, ¿no? Lo que querían Ok. todos ellos. Una cosa que los Weinstein no esperaban era que en Francia los directores de películas tienen protecciones legales en contra de que los distribuidores les hagan cambios a sus películas. O sea, Francia tiene protecciones al artista que evitan que justo personas como los Weinstein le digan a un director, ¿sabes qué? Tu película tienes que cortarle la escena de sexo para que venda, porque el director puede tomar un recurso legal que Ajá. diga, pues no, mi visión artística es que Es esta esta. película son puros desnudos, ¿no? O sea, algo así, cine francés, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. y entonces con Grace of Monaco aparentemente
fue una pelea entre el director francés y los gringos acerca de qué versión de la película iba a salir. Y a fin de cuentas, los gringos pues tuvieron la última palabra. Ellos fueron los que sacaron la película en Lifetime, ni siquiera en un streaming como de mayor prestigio. Fueron los que, después de su premiere en Cannes, quitaron la película de consideraciones al Oscar, o sea, la quitaron de distribución, fue un sabotaje Feo. intensísimo. Y el documental trataba de esto que decías, de la perspectiva de los hombres acerca de una historia que en ese caso también, pues era una historia de una mujer, ¿no? Era una historia que resuena para muchas mujeres, una historia sobre las presiones de ser mujer, ¿no? La vida de Grace Kelly se puede leer de esa manera. Sí, Y en claro. este caso creo que son una serie de filtros de lo que un hombre considera aceptable, ¿no? O lo que estos hombres blancos consideran que es aceptable para todo el público. Que, ay, que desesperante, ¿no? Y qué feo tener que estar hablando en estos términos, pues porque lo ideal, qué padre sería poder hablar de historias y punto. Pero pues todavía nos regimos por esa cosa de que si las mujeres y los hombres y X y Y Z, ¿no? Pero, pues en una historia como va para Chocolate, la mutilas completamente, porque el centro de la historia no es ni siquiera la historia de amor, el centro de la historia es la relación madre e hija, de cómo una madre puede ser Sí. tan profundamente egoísta o narcisista y una hija que está tratando de encontrar su identidad tanto en su lugar de la familia, siendo la hija menor, como las expectativas de la madre, como sus propios deseos, y en ese sentido es una historia muy moderna. O sea, creo que hay muchas mujeres hoy en día que están atravesando ese proceso, y deja tú mujeres, personas. O sea, hay muchas personas que lo están atravesando en este momento y que en un país como México, donde la figura de la madre es tan reverenciada, sin cuestionarla siquiera, sin profundizar, sin entender. Y aquí estamos todos dejando millones en terapia gracias a eso. Pero bueno, entonces, Toda una industria. ¿verdad? Farmacéutica, en fin, ¿no? Terapias múltiples. Pero el punto es eso, o sea, la figura de la madre no tiene por qué ser solamente para las mujeres, la figura de la madre está para cualquiera que tenga una, ¿no? O sea, y también las hermanas, que al ser hermanas, todas mujeres, también es dónde te acomodas en la escala de los hermanos, con una mamá que ofrece tan poco amor, ¿a quién quiere más? Yo la quiero complacer, no, quítate porque la complazco yo. Y también la otra hermana, ¿no? La que rompe completamente el molde y la que dice, ni quien la pele a la señora con permiso, ¿no? Ahí nos vemos al rato. Sí, no, y sí tiene cosas bien modernas. O sea, una cosa que me brincó muchísimo a mí es que el concepto de trauma generacional, de eso Ajá, trata la novela, ¿no? totalmente. Y eso es algo que yo empecé a escuchar recientemente. O sea, no te diré que ayer, pero sí en los últimos 5, 6, 7 años. O sea, no es algo con lo que yo crecí, es algo de lo que yo me enteré. Y al verlo yo decía, ay, pues es que pues esto es un ejemplo, ¿no? Esto puedes verlo, ¿no? Y incluso cosas que ahora ya son clichés, ¿no? Que la generación Z ha hecho así como con su acercamiento a la psicología, como decir, hurt people. Ese Sí. tipo de cosas que igual con las que yo no crecí no son así de que desde siempre se hable de esa manera, pero pues uno ve a mamá Elena y es así de, o sea, es que puedes ver eso, ¿no? Es todo este concepto que involucra pues el hecho de que la gente herida hiere a otros, pero al mismo tiempo tiene que tener rendición de cuentas al respecto, o sea, no es que no tenga consecuencias, sino es hallar la explicación que pues en este caso se hace. Ay, no manches, en el ballet de Cómo hago para chocolate, Ajá, toda la escena de los flashbacks de la vida de mamá Elena, sí, Dios la mío, del diario, me imagino. ajá, del diario, porque aparte Pedro en el ballet es un Ujú. bailarín que se llama Marcelino Zambé, que es portugués y es negro, guapísimo. Y digo que es Oh, negro, lo menciono porque un bailarín de la Royal que sea negro y que tenga protagónicos, creo que él es el único, o sea, es wow. así, es famoso por eso. Y entonces en el ballet trata de que pues Pedro y Tita también, Francesca Hayward también es negra, Ujú. entonces gente de color, personajes principales, o sea, maravilloso. Pero aparte, pues trata uno de los paralelos que se exploran en el ballet y que no tanto en la película, es esto de que ahí se ve como a Tita con el hombre
que es negro, y a mamá Elena, que estaba con un negro también, y que, Ujú. o sea, paralelos entre mamá e hija, entre las historias de las dos, o sea, una cosa que pensaba yo, eso es lo que te decía, ¿no? El teatro tiene ese potencial de mostrar estas cosas sin tener que decírtelo, sin tener que spell it out, ¿no? Show, don't Entonces, tell. ajá, son cosas de formato, ¿no? Es esto de que incluso ha habido gente que me dice, ay, pues el ballet es como demasiado para mí, ¿no? Es como, lo ven lejano, lo ven como muy, muy sofisticado. Y yo a veces pienso, ay, pues, la verdad yo siento que el ballet es más cercano a la televisión que al cine. Siento que tiene esta cosa que Ernesto Díaz Martínez lo dice más elocuentemente que yo, ¿no? Pero dice algo así como que la televisión siempre te va a romper el corazón porque puede estar muy buena, pero a fin de cuentas lo que busca es entretener. Y entonces siento yo que el teatro y el baile en el teatro sobre todo, o sea, será muy alta producción, será la Royal, será lo que quieras, estará el propio Rey Carlos y la Reina Camila viéndolo en el teatro contigo, pero a fin de cuentas es ir a ver gente bailar para entretenerte. O sea, y entonces, en este ejemplo yo pensaba, pues es que sí, esta modernización que trae temas que acercan esto a más gente, creo que podría beneficiarse de esa perspectiva, ¿no? De decir la verdad, esto es entretenimiento y ni siquiera del menos barato, ¿eh? O sea, esto es alcanzable. Híjole. Y que, o sea, no sé, a mí se me hace un acercamiento muy interesante y que creo que a lo mejor le hace homenaje de mejor manera, justo porque quizá esta historia, por el momento en el que surge, es una historia que ya apunta hacia el nuevo siglo, pero que no fue entendida de esa manera. O sea, es una historia que te habla de una mujer también atrapada en un cambio de épocas donde ella viene cargando con una tradición muy fuerte y cómo también se enfrenta a lo que ella quiere, a esas decisiones que desea tomar. Y lo que me parece interesante es, pero desde las limitaciones de alguien que vivía a principios del siglo XX, ¿no? O sea, desde las limitaciones de una chava, de una familia respetable de Coahuila, con una mamá viuda que tenía que tener que mantener una reputación, un respeto, unas ciertas cosas, en una época histórica de una revolución mexicana, o sea que tiene muchas aristas ahí, muchas características que limitan estas cosas que Tita puede hacer, pero creo que el poder de un personaje como Tita está en lo que logra hacer a pesar de sus limitaciones, porque dentro de que Tita permanece mucho dentro de un patrón o de una, pues aparentemente obedeciendo a su mamá casi toda la vida, Ajá. ella logra tener una vida más parecida a lo que ella quiere que a la vida que su mamá deseó para ella. Y en ese contexto, con todas esas restricciones, tan constreñida como estaba Tita, es como una maravilla de mujer, o sea, que yo creo que ni, por ejemplo, en mi caso, yo misma en un momento no supe valorar, o sea, para mí era esta vieja mensa, ¿verdad? ¿Por qué se queda? O sea, o por qué regresa, ya que se quede con el médico y ahí nos vemos y El momento Nana Fine. He's a doctor. ¿Cómo que tienes un novio médico y te vas con el otro indeciso? O sea, bye. Sí tuve ese momento. Pero la verdad sí, y esto fue leyéndolo, no viendo la película, que pensé, bueno, es lo que ella quiso. O sea, tomó la decisión con su plena autonomía, habiéndose liberado del fantasma de su madre, literal y figurativamente. Esa es me gustó mucho la forma en la que lo dijiste, porque creo que justo ese es el desfase entre el libro y la película, que en el libro Tita es un personaje que está viendo hacia el futuro. Y que lo que la jala realmente es el futuro y es la modernidad y es la libertad que prácticamente se le promete desde la modernidad, ¿no? Y que no es algo que se hable directamente, pero que, o sea, ella tiene la intuición como personaje de decir, es que vivir así de esta forma antigua, pues no tiene sentido, no tiene que ser así, no voy a dejar que se lo hagan a la hija de Rosaura, o sea, y sin embargo en la película, como es realismo, o sea, el cine ahí pues es realismo literario, realismo cinematográfico, lo que sea, es hacia el pasado, es todo mostrar cómo era México, mostrar cómo era Coahuila, mostrar cómo eran las mujeres, y entonces no se transmite esto de ser jalada por el futuro, ¿no? No, y además
se pierde también mucho, por ejemplo, a mí me llama la atención las otras mujeres que vemos alrededor como personajes secundarios, como la vecina Paquita, y también cuando alcanzamos a ver ahí a la abuelita del doctor. O sea, a mí todo ese universo femenino se me hace bien interesante, porque, por ejemplo, sobre todo la vecina esa, que está toda la vida pendiente del chisme de a ver cuándo agarra a la mamá Elena fuera de base para poder inventar o para poder Ajá. platicar, compartirle al mundo. Eso en el libro está contado de una manera súper sabrosa, así como que te deja esa sensación entre el chisme más los dichos Sí. de la comida, ¿no? Por ejemplo, cuando dice eso de que se siente como la última enchilada en el plato, la que todo mundo deja por pena, pero Sí. en el cine de repente hay unas cosas que ponen como en voz en off, como de narrador, y hay otras cosas que no ponen nunca. Entonces de repente hay unas escenas como con un silencio que te quedas de que, ¿qué sucede aquí? Y mi musiquita y mi diálogo, o sea, ¿dónde están esas cosas? Durante todo el libro se enfatiza la conexión emocional. Si Tita está contenta, sus platillos pueden traer esa Ujú. felicidad, esa alegría para las demás gentes. Si Tita está triste, esa tristeza se transmite también a las demás personas. O puede captar lo de la hermana. Voy a hacer estas pechugas, pero las pechugas salen súper sensuales porque es Sí. la energía que está en el ambiente. Y en el libro, digo, perdón, en la película siento yo que sale muy forzado y se ve tieso, Ujú. como decías tú hace rato. O sea, pareciera que hay cosas que son como de teatro guiñol, ¿no? Entonces ponemos al monito y lo vamos moviendo a lo largo de la escenografía, y entonces no hay una profundidad de la emoción que dentro del libro es súper importante. Oye, y la parte del recetario del libro, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención? Quiero que sepas que tengo años queriendo hacer las tortas de Navidad, que es la receta del principio. A mí me dio curiosidad también, porque incluso teniendo mucha familia de Coahuila, jamás había escuchado sobre eso. Pero la razón por la que no las he hecho es porque tengo mucho miedo, porque yo vivo en Culiacán, Sinaloa, y hace un calor maldito, incluso en diciembre, que me da, o sea, porque dice la receta que Sí. tienes que rellenar el pan y dejarlas cubiertas con un trapo de cocina o con un paño, y las tienes que Ajá. dejar toda la noche para que el pan absorba la grasa del chorizo. Y yo tengo un miedo de intoxicarme porque no sé, o sea, no sé qué día del año tendría yo que esperar una helada aquí en Culiacán para poder hacer eso. Y me da mucho así como Sí, que pánico, así me da miedo, no sé. un día, mira, en Culiacán yo creo que tendría que ser en el refri, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo que las voy a dejar en un lugar oscuro y fresco? Pues el refri, o sea, el refri con la luz apagada, no, no hay otro. Sí, y aparte, ¿sabes qué me llamó la atención? Los chiles en nogada, Sí, porque que posiblemente es una cuestión de clase social, de que mi familia de Coahuila es menos fresa que la familia de Tita. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente de mi mamá, o sea, cuya familia es de Coahuila, tomando un curso para aprender a hacer chiles en nogada, lo cual me dice que no es una receta familiar, ¿no? O sea, mi oh, abuela todavía vivía en esa época y no preparaba chiles en nogada. Y entonces cuando hablaban de los chiles en nogada en la novela, pensé yo como, órale, capaz que como que la gente fresa sí preparaba esto. Entonces, como me dio curiosidad, así como cuál será la versión de Coahuila de los chiles en nogada. no, ahí sí que ni idea, porque, pues, por ejemplo, yo la verdad es que los chiles en nogada solamente los vi en televisión. Yo no los he comido porque Ajá. no se me antojan. La comida ¿Nunca los has dulce no es, comido? no, la comida dulce no es mi hit. Entonces, aunque he Ah, tenido la oportunidad de comerlos, no se me antojan. sí, son chiles rellenos dulces, o sea, genuinamente. Quien te diga que no, está mintiendo, o sea, sí, eso es lo que son. Sí, pues por eso te digo, no, pero lo que tengo mucha curiosidad de probar si es la nogada, entonces ya se encontrará el momento de probarlo. La nogada es rica, no entiendo, pero es rica como postre. Yo no entiendo por qué no es un postre, o sea, un pudín. ¿No? Fíjate que me encontré una receta la semana pasada de una cosa que se llama mollete poblano y que es un pan dulce que utiliza la nogada como Órale. glaseado en un pan. Pues traigo antojo de probar eso. Órale. Habrá que ir a Puebla, ¿verdad? Porque al parecer sí es como local. Y qué bueno que hablamos de este libro, porque creo que como las bodas, ¿no? Teníamos que hablar de algo viejo y algo nuevo, y en este caso algo mexicano.
Pues sí, la verdad, y siento que, aunque la película no es mala, sí, bueno, sí es un poco mala, pero Más no o es muy menos. mala. La verdad, así que tú digas, quiero volver a verla, pues la verdad no. Sí, no. Y creo que es un libro que vale la pena presentarle a la gente de otras generaciones que creo que pueden tener una conexión, como te decía, o sea, o como platicamos hace rato, de esta modernidad que se ve presente en la historia. Sí, justo me pregunto cuál es el estatus en ese sentido del libro actualmente. Porque como te decía, me tocó a mí ver a la gente menor que yo, como cuando yo todavía era estudiante, pero la gente más joven que yo, conectando con este libro y diciendo, es que está muy bueno. O sea, en la película no tanto, no me acuerdo que la mencionaran, pero el libro sí. Pienso que, como dices, tiene el potencial de conectar con la gente más joven actualmente. Y qué bonito, ¿no? Dejarles un pedacito de México, un pedacito de una reflexión humana desde un punto de vista femenino. O sea, tiene muchas cosas que son muy relevantes. Sí, está muy padre. Pues muchas gracias, Geos, estuvo muy padre. Gracias a ti y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.